Muy buen día a todos los que están en este live y que el Espíritu Santo ilumine el entendimiento de todos para que todos puedan comprender su palabra y colocarla en práctica. Yo quería que ustedes entendieran una cosa. ¿Qué significa creer en Dios? Vea, Jesús dijo así: aquel que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Gracias a Dios. ¿Quién cree en mí? Como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán de su vientre, es decir, alegría, gozo en el alma. Pero en la práctica nosotros no vemos eso, casi no vemos eso, porque muchas personas dicen creer en Jesús, pero viven una vida de amargura, de tristeza, de agonía, de depresión, de deseos de morir, llenas de ansiedad, en fin, no es verdad. Pero dicen que creen en Dios. ¿Y por qué no corren, no fluyen ríos de agua viva de su interior? ¿Por qué? Yo voy a explicarlo en un momento. También Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Eso solo después de que la persona muera lo verá. Aquí él dice: y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Vea, aquel que vive y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Pues bien, usted comprueba, usted dice así: realmente fulano, pero los cristianos que ya murieron, ellos no murieron. Es decir, solo vamos a confirmar eso allí en el cielo, cuando estemos allí con ellos, que tampoco será posible porque allá nadie conocerá a nadie. Allá nadie tendrá un encuentro con el Padre, con la Madre, etcétera, nada de eso. Allá serán hijos de Dios, esencialmente hijos de Dios, y todos serán hermanos y todos estarán delante del Padre. Pero la verdad es que las personas creen, pero las personas mueren. Usted dice, mueren físicamente, pero no sus almas. Sus almas quedan eternamente vivas con el Señor. ¿Cómo podemos aplicar ese verbo, esa palabra creer en nuestras vidas? ¿Cómo puede usted entender el creer? Allí está escrito también en Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero usted es salvo y su casa aún no fue salva, ¿no? Bien. ¿Qué significa la palabra creer? Creer en Dios. Es lo mismo con respecto al amor. Amor, eso mismo. Jesús dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Bueno, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Quiere decir que el amor aquí no tiene nada que ver con el sentimiento, con aquel sentimiento del corazón.
Porque guardar los mandamientos de Dios, cuando se trata de guardar los mandamientos de Dios, no es una cosa así. Yo estoy sintiendo esto, estoy sintiendo aquello, estoy sintiendo que debo hacer eso, estoy sintiendo. No, no es eso. Depende de la mente, depende del espíritu, depende de la inteligencia, depende de la razón, del intelecto. Si yo amo al Señor, guardo sus mandamientos. En otras palabras, si yo guardo sus mandamientos, yo amo al Señor. Pero ¿dónde guardo los mandamientos? Sus mandamientos. Los guardo en la práctica, los guardo. No los pongo en una caja fuerte. Yo los guardo dentro de mi mente para que aquí nosotros obedezcamos esa palabra. La obediencia no es un sentimiento. Si usted depende de su corazón para obedecer, usted no obedecerá nunca. Si usted depende de perdonar a una persona debido a su corazón, usted no perdonará nunca porque el corazón es indomable. Usted no logra controlarlo, ¿no es verdad? Usted es capaz de amar a una persona que lo odia. Si fuera a través del corazón, de ninguna manera. Pero si usted es una persona que ama de acuerdo con la obediencia a la palabra de Dios, ese es el amor verdadero. No voy a hacer eso porque eso no es justo, eso no es cierto, eso no es correcto. No es porque estoy sintiendo, sino porque no es correcto. Yo incluso recuerdo a una internauta que escribió en mi Instagram lo siguiente: obispo, finalmente recibí el Espíritu Santo. ¡Ah, qué alegría! Y ella habla de la experiencia gloriosa que tuvo con el Espíritu Santo. ¿Sabe, obispo? ¿Sabe que ahora no tiro papeles en el suelo? Es decir, es algo banal tirar papeles en el suelo. Pero cuando la persona ama a Dios, tiene conciencia de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Cuando ella tiene el Espíritu Santo, tiene conciencia de lo que es correcto y lo que es incorrecto, aunque sea un papel en el suelo. Ella no lo tira al suelo, lo tira en el cesto de basura. Si no hay cesto de basura en el momento, guarda el papel y lo va a tirar después en el cesto de basura. Imagínense si todo el mundo, si las 8.000 millones de personas del mundo hicieran lo que es correcto, justo. No habría policía, no necesitaría haber cárcel, no habría juez, justicia, porque todo andaría con certeza en el lugar correcto. Dios quiere eso. Dios es Señor, es Rey, y Él quiere ver nuestra fe a través de nuestras actitudes, no a través de nuestros sentimientos. Por ejemplo, usted cree en Jesús, usted cree. Cuando llega a la iglesia, usted canta, usted alaba, usted adora a Jesús. Aleluya. Usted llora, usted se alegra. Pero cuando sale de la iglesia y va a involucrarse con otra persona, usted va a un hotel con un sujeto que no es su marido, que no es su mujer. Usted vive una vida de pareja sin estar casado. Usted vive con un amante, no tiene aquella responsabilidad con la otra persona, cada uno por sí. A la noche se juntan y se quedan allí y después cada uno va a su rincón. Es decir, eso es desorden, eso no es justo. Dios creó al hombre para la mujer. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y Él hizo una esposa para él. Una esposa. Un hombre para una mujer. Entonces, todo lo que es de Dios es justo. Todo lo que es de Dios es perfecto. Todo lo que es del Espíritu Santo es armonioso. Entonces, ahora usted se imagina, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, piensa, un momento, no es justo que tire este papel en el suelo.
pero su corazón le dice, tíralo ahí, eso es una tontería. Pero ella dice, su conciencia dice, no, no voy a hacer eso. Es decir, cuando usted cree con la mente, piensa 2 veces antes de hacer tonterías, antes de andar, de vivir en el pecado. Pero si usted anda por el corazón, va a la iglesia, es frecuentador en la iglesia, es fiel en la iglesia, es fiel en el diezmo, en la ofrenda. Allí en la iglesia usted es una cosa, pero cuando sale de la iglesia, en la calle, quien lo comanda a usted no es la mente, es su corazón. En la iglesia, quien lo comanda a usted es su corazón. Usted canta, usted alaba, usted llora. ¿Es así o no? Caramba, pero es eso. Creer, ¿qué significa entregar, entregarse, comprometerse? Es como el matrimonio. En el matrimonio, antiguamente, no sé si es ahora, pero antiguamente, en un tiempo, era así. Usted se compromete con la otra persona. ¿Y qué usa? La palabra. No importan los invitados, los testigos, si es una iglesia bonita, fea. Allí lo importante, lo más importante es el juramento que uno le hace al otro. Él promete, ella promete lealtad, fidelidad, etc. Eso está allí haciéndose en el altar. Las personas quieren ir al altar para casarse. ¿Por qué? Porque en el altar ellas creen que recibirán la bendición de Dios. Y reciben la bendición de Dios cuando se comprometen con seriedad. Yo voy a cumplir. Yo voy a serte fiel en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la angustia, en la alegría, cualquiera que sea, en la riqueza, en la pobreza, cualquiera que sea la situación. Vamos a ser fieles. Yo voy a serte fiel a ti. Entonces hay un compromiso de palabra. Dios es palabra y Dios honra su palabra y Dios exige que nosotros honremos nuestra palabra. El matrimonio es honrar la palabra de uno para con el otro. Y si dependiéramos del corazón, del sentimiento, para honrar la palabra, no la vamos a honrar nunca, porque los ojos son envidiosos, codiciosos, deseosos. La carne es carne, ¿no? Como la propia Biblia dice, que la carne es débil. La carne es justamente el corazón, indomable, que es el alma indomable. Entonces, amiga y amigo, cuando creemos en el Señor Jesús, de acuerdo con lo que está escrito, de acuerdo con su santa palabra, y practica, obedece, sigue, pauta su vida de acuerdo con la palabra de Dios, vive una vida, un comportamiento de acuerdo con la palabra de Dios, porque ella quiere alcanzar los beneficios de la promesa, de la palabra de Dios. Entonces ella obedece la palabra, ella sigue la palabra, eso es creer. ¿Y quién cree? Jesús dijo así, y todo el que vive ese patrón bíblico, esa ética de fe, eso es fe. Y todo el que vive mi palabra y cree en mí, es decir, cree en Él, cree en Jesús, es creer en su palabra, no morirá jamás. ¿Crees esto? Yo creo. Entonces esa es mi alegría. Esa es mi certeza. ¿Y quién me confirma eso en mi interior? Es el Espíritu Santo. Es la mente del Señor Jesús. Él confirma eso en mi interior. Y con certeza, Él lo confirma dentro de usted. Si es que usted lo tiene, si es que usted es hija, hijo de Dios. ¿Quién es hijo? ¿Quién es hijo es hijo? ¿Quién es hijo? Nunca muere. ¿Quién es hijo de Dios? Nunca muere porque el propio Dios se hace presente en su vida. Es lo que Él dice.
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿El incrédulo cree? No, él no cree. Esto es una farsa para él. Jesús dijo, él dijo así, mejor dicho, él clamó diciendo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Es decir, la creencia en Jesús es obediencia a su palabra. Coloque eso en su cabeza. Si usted obedece, usted cree. Si usted no obedece, usted no cree. Usted se está engañando a sí mismo, se está mintiendo a sí mismo. Y la peor mentira es esa, que usted se mienta a sí mismo. Él dijo aquí así, él dijo, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si usted cree de acuerdo con las pasiones del corazón, los sentimientos del corazón, continuará en las tinieblas. Y esa es la razón de por qué muchos cristianos, entre comillas, que se dicen cristianos, viven una vida despreciable, desgraciada y están frustrados con las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad ellas no creen en Jesús. No creen en Jesús. Ellas creen en sus sentimientos. Ellas creen en lo que ven y no en lo que está en el porvenir. Y por eso ellas sufren. Pero quien cree de hecho y de verdad confía, espera, aguarda, vive esa creencia. Por ejemplo, en este momento, yo tengo la certeza de que muchas personas que están oyendo esta palabra, que son de Dios, están riéndose. Caramba, es verdad, mi creencia no está fundamentada en mis sentimientos, sino en mi mente, en mi razón, en mi intelecto, en mi inteligencia. Esto, mi amiga y mi amigo, es fe inteligente. Y esa fe inteligente no la verá mucho por ahí, y mucho menos a alguien esmerándose para transmitírselo a las personas porque tampoco la conocen. Bien, queda aquí la diferencia entre creer y sentir. Quien cree de verdad siente el gozo de la presencia de Dios. Pero quien no cree de verdad solo siente emoción, nada de la presencia de Dios. Mañana estaremos de vuelta aquí. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.